Bueno, vamos a hablar de quizá uno de los platos que sobrevivieron a la debacle de los años 60 y 70, de la desaparición de la cocina tradicional malagueña, y probablemente lo único que sobrevivió y por proximidad el espeto fue la fritura malagueña. A ver, motivos hay muchos, es decir, la fritura, bueno, pues estaba ahí, se hacía, era lo tradicional, todo el mundo venía a Málaga a comer fritura y el espeto estaba ahí al lado. No se hacía mucho, se dedicaba solo a las moragas, a las fiestas, a los encuentros familiares de amigos, pero la fritura sí, desapareció prácticamente la comida casera y encima las autoridades ayudaron bastante porque en el año 1964 se estableció el menú turístico. Los más viejos del lugar lo recordamos. Un menú que era un primer plato, un segundo plato, un postre, bebida y pan. Con lo cual uno comía lo mismo aquí que en Tarragona. De ese menú turístico luego se evolucionó por aquello de quitarle lo de turístico al menú del día, que ha sobrevivido hasta nuestro día. Afortunadamente hoy los menús del día no tienen nada que ver con aquello. Y de ese menú turístico también salió el plato combinado, que también recordamos, que era una cosa que en un mismo plato cabía todo, es decir, un trozo, sí, sigue existiendo todavía, pero incluso, fijaos hasta dónde llegó, que todavía hay por la Costa del Sol, no sé si en Torremolinos, Benalmádena, algún toldo que pone platos combinados y fritura de pescado. Todavía hay algunos, creo que tengo alguna foto que he sacado porque es una curiosidad, una reliquia histórica. Bien, pues esto fue lo que sobrevivió. Y a Málaga, es cierto, tiene fama de que se fríe pues, probablemente mejor que en ningún sitio. Hay una franja de costa que va desde Cádiz hasta Granada, incluyendo todo el litoral malagueño, donde siempre se ha dicho que se fríe muy bien. La técnica de la fritura la vamos a desentrañar porque tenemos aquí un maestro esta tarde con nosotros, y también la técnica de utilizar los distintos tipos, las distintas variedades de aceite, de AOVE, de aceite de oliva virgen extra, a la hora de una buena fritura. Por supuesto, el producto, si es posible, del mar de Alborán, pues mejor que mejor. Si los aceites que los tenemos y exquisitos son de Málaga, mejor. Desgraciadamente, cada vez proliferan más las freidurías, pero ahí ya tenemos otro problema, y es el producto. La excesiva demanda provoca el que el pescado pues, no sea de Alborán. Unas veces es de Alborán de este lado, de Alborán del otro lado, otras veces es de Castellón, otras veces es de Italia, otras veces es de donde se puede conseguir porque el consumo es masivo. Y el gran problema es que, ahora mismo lo consultaba con los especialistas, el dato, se puede decir que el 95 o el 98% de la fritura no se hace con aceite de oliva virgen extra. Pues sí, se hace con girasol. Girasol altoleico o girasol simplemente en algunos casos. Es decir, desgraciadamente, lo que es el producto pues se ha cambiado, por no decir, no emplear una palabra fuerte, bueno, la voy a emplear, se ha prostituido el plato, igual que pues, cuando se hace un espeto con sable, que sí, que estará muy bien, caben más sardinas, caben tal, pero las cosas auténticas son auténticas. Como dice nuestro lema, creado por Manolo Maeso, el tomate que no sabe a tomate no es tomate, es otra cosa, es un fruto colorado que tal, que se echa una ensalada, pero no es tomate, si no sabe a tomate. Bueno, pues en este caso ocurre lo mismo. ¿Qué queríamos con esta tertulia? Pues evidentemente, hombre, no levantar polémica, porque tampoco se trata de eso, pero sí hacer una llamada de atención a que en algunos aspectos se vuelva al origen, es decir, a lo que es la autenticidad de la gastronomía malagueña. Podemos comer pescado frito con altoleico, con aceite de girasol, pero evidentemente la fritura malagueña no es esa. Es decir, la fritura malagueña hay que hacerla como se debe hacer. Y yo os invito a que, si en los establecimientos es muy difícil encontrar a uno que lo haga,
Bueno, Olivar 15 sí lo hace, me parece, ¿no? Pero os invito a que por lo menos en casa procuremos hacer las cosas como deben hacerse y procuremos degustar una fritura. La diferencia es abismal. Entre otras cosas, el AOVE es más digestivo, por ejemplo, que el aceite de girasol. Se digiere bastante mejor. Bien, pues dicho esto, vamos a ir conociendo digamos, los pequeños secretos que tiene y los grandes resultados que tiene una buena fritura. Y lo vamos a comprobar con distintas variedades de aceite. Luego tendremos oportunidad de probarla, lo vamos a maridar con un vino de Manilva, el Nilva, que es un vino de moscatel de Alejandría, vino seco, que está criado entre lías finas, con lo cual, bueno, pues tiene unos sabores especiales, como hemos descrito ya en otras ocasiones que hemos traído este vino aquí. Es decir, es un vino que está plantado, es un terreno diferente al resto de la provincia prácticamente, sobre tierras albarizas, que eran los antiguos fondos marinos, como por ejemplo los vinos de Jerez o los vinos de Montilla. Son tierras albarizas también, y además recibe el aire un poco del Atlántico, del Estrecho, con lo cual, bueno, es una moscatel que tiene unas características diferentes. Pues eso nos va a servir para probar las elaboraciones de las frituras que vamos a hacer. Pero antes, bueno, de eso se van a encargar Daniel García Peinado, propietario de Olivar 15 en Fuengirola, restaurante, y como ya lo conocéis, pues sabéis que es llamado el chef del aceite, el chef de la AOVE, es decir, una persona que maneja perfectamente todos los arcanos, todos los entresijos del aceite de oliva virgen extra y de su utilización en la cocina. Y Diego Rivas, que bueno, pues sabéis que es jefe del Servicio de Industria Agroalimentaria de la Delegación de Agricultura, además es miembro de la Carta Malacitana, coautor de un libro fundamental para conocer el aceite de oliva en Málaga. Es un libro importante, trabajadísimo, que hizo con Paco Lorenzo Tapia, que lo hizo la Diputación, y es el libro fundamental de todas las variedades, de todas las utilizaciones, etc. Y bueno, ellos se van a encargar de la segunda parte de esta tertulia. Pero la primera, ya que hablábamos de aceite y de boquerones, sobre todo de boquerones, pues Jesús Moreno, que es nuestro vicepresidente y además es un estudioso del tema, pues tiene que contarnos algo precisamente sobre los boquerones. Y a lo mejor hasta por qué se le dice a los malagueños boquerones, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a escuchar primero a Jesús. Venga, Jesús. Vale, buenas tardes. Cuando programamos la tertulia esta, pues evidentemente estaba muy bien representada por lo que han hecho, perdón, por los compañeros que acompañan, Diego Rivas y Dani. Y por eso, bueno, pues digamos, pasó un poco desapercibido en aquel entonces, pero ya en la segunda vez que nos repitieron esto, digo, pero hay una cuestión que previa, que es ¿por qué al boquerón le llamamos boquerón? ¿Por qué los malagueños le llaman boquerones? ¿Y desde cuándo? Y el otro día, esto me recordó y me alentó a hacer esta intervención breve, que no quiero interferir en la titularidad de la tertulia de hoy, un guía turístico que nos acompañó en un programa desde la sede de la universidad en el parque hasta la sede del Museo Picasso, y sabéis que muy famoso, está en Instagram, bueno, y yo le abordé, y ellos siempre se aplican de anécdotas o de nombre, aparte del repertorio que te van contando, y le hice una pregunta, ¿por qué los malagueños lo llaman? ¿Por qué no lo saben? Y dice, oye, me has cogido, pues no lo sé. Y un guía turístico que se gana la vida así. Bueno, pues vamos al tema. De momento, ¿eso lo veis todos o no? Sí. Sí. Bueno, lo que he hecho ha sido Ah, ya. Yo creo que me quedo muy lejos. Porque mejor, si no con papel. Está lejos. Esto tengo aquí mi papel. Lo primero, pues, ha sido esta presentación o esta introducción la hemos elaborado Manuel Pérez Martínez, que está en
ahí casi agachado, bueno, agachado no, está normal, pero escondido entre todos. Y la hemos preparado y porque hace una reflexión conjunta. Bueno, de hecho trabajamos mucho en colaboración, el libro del respeto ya lo hemos hecho, con el cuadro del rebalaje, en fin, con el conjunto de publicaciones de a lo que nos dedicamos. Pues bien, lo primero es el boquerón. Probablemente lo habréis oído alguna vez o lo habréis visto en alguna publicación. El nombre oficial, digamos el nombre científico de lo que le llamamos comúnmente boquerón y varios nombres más. El Engraulus ingrasicolus. Este es el nombre científico, la tabla de características de los distintos peces y tal, y este es el que se le atribuye ya en 1750 y tantos, pero principios del siglo XVIII, para darle un nombre igual a las plantas y también al mundo zoológico, el nombre científico, casi siempre de raíces latinas, y esto pues se hace, en fin, por el científico sueco. Pero ese es el nombre científico que nadie obviamente utiliza, a menos que sea entre científicos en los laboratorios, en los estudios oceanográficos, etc. El nombre más común es de anchoa. En Málaga ya figura la palabra en los ordenanzas de los Reyes Católicos y después reeditadas en 1611, a principios del siglo XVII, la palabra anchoa, que es como se le denominaba. Se pescaba anchoa y tal. La palabra boquerón no aparece por ningún sitio. Se le llama también en el norte bocarte. Se le llama aladroque. Particularmente lo he oído en Murcia, que significa bocarte, tiene que ver con boca. Y aladroque en árabe, que significa bocazas, literalmente. Y por último, boquerón. Ya no conozco más nombres. Todo está relacionado con la boca, evidentemente. Luego, algo tiene este animalito, tan rico y tan exquisito, que para denominarlo, pues la boca es el elemento más inmediato y el que ha ido está en la nomenclatura popular y el que lo tratamos. No solamente nosotros en el sur, con el nombre de boquerón, sino también en otras partes de España. Pero en general, anchoa es la palabra también de origen griego y que después, bueno, llega aquí en España, se registra en el siglo XIV de origen. La palabra llega a través de genoveses que llegan al puerto de Sevilla, bueno, Sevilla, Huelva, a principios del siglo XIV. La morfología del boquerón, ahí la tenéis, simplemente es un repaso. Forma cilíndrica, cabeza alargada, mandíbula superior prominente, bien ostensible, mandíbula inferior retraída, más corta que la superior. Eso se llama mandíbula ínfera, que es la sardina, en general la mayor parte de los peces, un tiburón, pues no sé si se podría atribuir al tiburón mandíbula ínfera, pero es evidente que la mandíbula superior del tiburón, pues para el dentado, no tiene nada que ver con un boquerón, pero en fin, en cuanto a la forma de la boca, pues sí, yo os invito a que cuando el día que encarte, compréis un boquerón grande y le abráis la boca al boquerón y veréis la enorme oquedad bucal en proporción al tamaño que el boquerón tiene. O sea que está muy bien puesto el nombre de boquerón. A ver, pues boca grande o bocazas, como hemos derivado antes. La mandíbula inferior, ínfera, retraída, y las mandíbulas son asimétricas. Claro, una es más larga, la mandíbula superior, y la otra es más corta. Y queda cuando eso se produce en la apertura, pues da unas dimensiones realmente notables. Hicimos una experiencia, una experiencia de un boquerón, esta semana, preparando este guión, de 16 centímetros y medio, y tener una apertura de boca de 27 milímetros. O sea, un boquerón que viene a ser más o menos un geme, o un geme de mi mano, es el boquerón que pesa 33 gramos, lo cual cumple la regla de 2 gramos por cada centímetro de longitud del boquerón.
y como digo, la apertura de boca nada menos que 27 milímetros, o sea, 2,7, es enormemente, perdón. Bueno, ya me he equivocado ahí, ya me estoy dando cuenta aquí, por eso hablo, digo milímetros, pues, hombre, 27 centímetros es una candadera, cuando el animal lo que mide son, hace un lapsus. Y las dimensiones mínimas legales, pues arranca desde 9 centímetros, no se puede, es ilegal pescar con menos de 9 centímetros, y 22 el máximo. Bueno, el máximo no es que sea ilegal, quiero decir que es a la máxima dimensión que llevan, longitud que llevan es a 22 centímetros. Yo no conozco ningún boquerón, no he tenido en mi mano ningún boquerón de 22 centímetros. De hasta 18, si es el común, se desenvuelve en torno a entre los 10, los que consume habitualmente entre los 10 y 16, 15, 16 centímetros, ya los más extensos pues, para boquerones en vinagre, los más amplios. Y ya he dicho lo del peso. Bueno, en cuanto a la pregunta que nos trae aquí, ¿por qué y desde cuándo los malagueños se nos empieza a atribuir el nombre de boquerón? Pues la primera vez que se registra el nombre de boquerón, que yo tenga constancia, en Málaga, en un libro, una obra de un poeta malagueño que no es especialmente, digamos, famoso, notable. En 1663 publica una obra que se llama Ocios de Castalia y el autor se llama Juan Obando y Santarén. El año pasado, hace en el 24 se cumplió el 400 aniversario de su nacimiento. ¿Y dónde aparece esto? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, pues la obra, que por cierto fue reeditada por Unicaja, en la nueva edición es de Cristóbal Cuevas, catedrático de lengua y literatura, un estudioso, hizo una reedición con un buen estudio introductorio. La obra, como digo, se llama Ocios de Castalia, es un surtido. Y uno de los poemas que se le ocurre es muy propio del barroco, estamos en el barroco puro, 100%, pleno siglo XVII, casi segunda mitad del XVII, pues es, literalmente, dice, pintura de una flaca muy fea, hecha de nombres de pescado. Se le ocurrió imaginar a una mujer y a cada parte visible de su cuerpo pues, atribuirle el nombre de un pez. Claro, con las hipérboles, los esperpentos, esto es muy propio de Barroco y acabó. ¿Quién no se acuerda de Quevedo era su nombre en nariz pegado? Por poner esas hipérboles, esas exageraciones que provocan la risa y las ocurrencias en torno a esto. Por cierto, es lo que. Y ahí aparece en concreto el verso, o los versos, una quintilla que dicen: de su boca, refiriéndose a la tal flaca, señora flaca, es de su boca el espacio que atemoriza, pues boquerón la juzgo, no es por los chicas. Está claro, y esta frase tan escueta está poniendo en relieve que la peculiaridad de la boca de la señora era bien notable y lo pone como término comparativo el boquerón. Palabra que por primera vez la vemos escrita atribuida al pez, porque lo anterior era siempre anchoa. Todo lo que es las referencias anteriores escritas en los textos oficiales, anchoa o anchova, que es como generalmente. Y a este respecto, pues, hacer una reflexión común. Fijaos que en el caso de Málaga, a partir de ahí se empieza, en qué medida, a popularizar el término boquerón, que probablemente era ya oralmente admitido, pero que por escrito nos queda esta constancia en la obra que acabo de citar en 1663. Pues digo que el boquerón está en la raíz misma de Málaga, que nosotros llamamos boquerón al animalito, si está en el agua, si está en la red, si está en el mercado vendiéndose, si lo estamos limpiando, si lo estamos friendo, excepto
si lo hacemos solo en Salazón, y en ese caso lo llamamos anchoa. Para el resto de España no es así. En el norte, en Santander, en Asturias, los boquerones son las anchoas. O el nombre común más que boquerón, bastante más que boquerón, o acaso bocarte, es la anchoa. Y esto es un fenómeno ya que apunta al fenómeno en Málaga. ¿Y cuáles son las claves? ¿Es que los malagueños tenemos la boca más grande que el resto de los mortales? Pues evidentemente no. Entonces, ¿de dónde arranca esa traslación de significado? Pues de la abundancia de este pez costero tan próximo tan divulgado, tan popular, y de la exquisitez. Y como muestra la exquisitez, pues solamente un testimonio, hay más, la poesía costumbrista lo difunde mucho, pues, Salvador Rueda, por ejemplo, poemas dedicados al pescadero, al vendedor, y ahí aparece siempre el boquerón, estamos hablando ya del siglo XX, ¿no? Y ahí tenéis el texto, pues nada menos que de Dionisio Pérez de Busen, el gran en su obra El Guía del Buen Comer Español, de Busen, que es Embuste al revés. Bueno, es un gastrónomo malagueño gaditano de 1900, del primer tercio del siglo XX. Y ahí tenéis lo que dice, no hace falta que lo lea, ¿no? De boquerón malagueño, que lo pone como exclusivo, famoso en el mundo entero, enharinado, pegado por la cola con otros 5, de hecho, sin ponerle vitoriano, porque todavía no toca ponerle la palabra, divulgar difundir el término vitoriano, pegado por la cola con otros 5 y frito en aceite, obviamente no se pensaba en otro que no fuera de oliva, claro está, se ofrenda al paladar y al apetito de todas las razas. Pero boquerón, lo que se dice boquerón, no es más que uno en el mundo, el que se pesca desde Estepona a Nerja, en la costa malagueña. Quien no guste allí sus boquerones dejará de apreciar una de las más delicadas excelencias de la cocina española. Se puede decir más elogio en torno a este animalito y tan familiarmente malagueño. Por lo tanto, la identidad malagueña y la excelencia se asocian inseparablemente del boquerón, van vinculados, lo pone por encima de cualquier otro pescado. Podríamos hablar de las pijotas, o podría hablar, pues, de los salmonetes, ¿no? Habla específicamente de los boquerones. Esos boquerones son los que se han alimentado del plancton del mar de Alborán en aquel entonces, sin tanta deterioro que puede tener ahora con los efectos de la costa. Imaginaos 1930, eran costas prácticamente vírgenes, cuando saca el efecto, solo sacar el copo y poco más. ¿Y por qué y desde cuándo victorianos? Y entramos en el boquerón victoriano porque la conferencia va de eso. Pues esto tiene también, lo he puesto ahí en grande para que lo vayáis sobreleyendo, y tiene el nombre victoriano está relacionado directamente con los actos conmemorativos del 4º centenario de la conquista de Málaga por los Reyes Católicos. Como sabéis, en 1487 la conquista en Málaga. Bueno, y la Málaga finisecular de 1800, pues conmemora en el 87 su 4º centenario. Con la coincidencia, o con el... bueno, ha ocurrido como una tragedia económica en Málaga y social, que fue el tema de la filoxera, el mismo 1870 y tantos. Y entonces había que insuflar por algún sitio malagueñismo y todo lo que venía a cuento con la exaltación de Málaga y de sus cosas. Y naturalmente vinculado al fenómeno religioso popular de la Virgen de la Victoria. La Virgen de la Victoria fue proclamada como tal, pues en el año 1867, es decir, el último tercio del siglo XIX. Muy tarde, hasta entonces el patrón de Málaga era San Luis, que era el 18 de agosto, cuando se conquista Málaga por los Reyes Católicos. Y después varió hasta el día 25, tal, pero siempre se mantuvo hasta que en el 1867, con el Papa Pío IX y el obispo de Málaga,
bueno, no voy a decir los nombres porque puede ser un exceso, no vaya a quedar con ellos, ¿no? Pero en definitiva, concretamente el obispo. Pues, exalta a la patrona, convierte en la patrona de Málaga y su provincia a la Virgen de la Victoria. ¿Y cómo coincide? ¿Y qué fecha era esa fiesta? Pues ya no tenía nada que ver con julio ni con agosto. Tenía que ver con la festividad del 8 de septiembre, que es la fecha del nacimiento, bueno, se daba y es una herencia de la Iglesia Oriental, que es cuando nació la Virgen. El día 8 de septiembre hay cantidad de advocaciones de la Virgen que se celebran ese mismo día. Bueno, pues el 8 de septiembre, a partir de 1867, cuando el obispo Cascallana proclama a la Virgen patrona de Málaga y su diócesis, pues a partir de ahí viene la exaltación de la Victoria, y 20 años más tarde pues viene a pelo para ponerla en relación con esa celebración del cuarto centenario. Como por otra parte, según la tradición, la Virgen de la Victoria fue un regalo de Maximiliano, era el consuegro, si no me equivoco, de Fernando el Católico, Fernando todavía no católico porque no había recibido el título, pero bueno, del rey Fernando, en la conquista de Málaga, pues se le dio esa participación de la Virgen de la Victoria, ese obsequio de la Virgen de la Victoria, se vinculó a la conquista y por tanto a la exaltación de la Virgen de la Victoria. Y como digo, coincide la celebración del 8 de septiembre, Día de la Patrona, con el periodo óptimo de pesca, de captura de este pescadito, un boquerón, entre 5 y 7 centímetros, que entonces no había veda, evidentemente, ni falta que decían, porque el consumo del pescado es mucho menor, es un pez queñín, eran unos alevines, eso lo llamamos ahora, pero en 1887 no se le decía eso, y la manera típica de consumirlo es a manojitos de 5, con los dedos, como dice Tebusen, como era el testimonio, y por eso la palabra boquerón vitoriano. No no sea vitoriano como quieren a veces aparentar los habitantes del Rincón de la Victoria, como que este es nuestro boquerón, ponerle puerta al mar y pedir el pasaporte a un boquerón a ver de dónde es, si es de la Cala o si es del Rincón de la Victoria, sería mucho. Y aunque ellos han quedado con el lema pues, del boquerón, del Rincón, el boquerón. O sea, como animal vinculado, como pesca o pescado vinculado a esto. Así que de ahí viene el nombre victoriano, tiene de edad, de tiempo reconocido, el siglo XIX, final del XIX y a lo largo del XX, y en los inicios del XX, ya en los finales del XX, pues se establecen las medidas restrictivas, no se puede pescar ningún boquerón que no tenga mínimo la talla máxima, la talla mínima que son 9 centímetros, que ya ha producido el primer desove. Y por tanto, los de 4 y 5 centímetros, que eran los que se unían por la cola en manojitos y estaban tan deliciosos como los ha descrito Tebusen, pues han desaparecido. El boquerón victoriano, históricamente, no existe. Punto, y aquí termino. Bueno, pues ya sabemos, según lo que nos acaba de decir Jesús, que no hay que decir boquerón victoriano. Que es más que nada es una tradición, pero que no tiene que ver, no hay una boquerón que se dice. Bueno, pues gracias Jesús por esta disertación, esta aclaración de ideas, que muchas veces la historia nos explica el origen de muchas de las cosas que, sobre todo de las que comemos, fundamentalmente. Y bueno, creo que vamos a cambiar el micrófono. No, pero... Es que tenemos que cambiar los micrófonos para la grabación. Ya que ha mencionado Juan de Obando y Santaré, era Juan de la Victoria, Obando y Santaré, ahora que se acerca la Semana Santa, es casi el padre de la Semana Santa barroca de Málaga. Este señor, porque fue el impulsor de un montón de cofradías que nacieron en el siglo, sobre todo en el siglo XVIII, finales del XVII y principios del XVIII. Bien, dispuestos ya para la sesión, pues os dejo con los especialistas, con Diego y con Dani, para
intentar saber cómo se fríe el pescado. Bueno, muchas gracias, Marcos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, como hay que decir ahora. Y bueno, pues ya ha hablado Jesús del boquerón. Yo voy a hablar ahora del aceite, de la ove, y Dani hablará también, como es lógico. Y bueno, Dani, para quien no lo conozca, o quien lo conozca menos, fue en el momento de mayor énfasis de la selección española de fútbol, era el chef de la selección española, en los tiempos en los que mayores triunfos tuvo la selección. Después volvió a Málaga, donde se formó, y ahora es conocido en todas las webs. Si miráis por ahí, si ponéis en internet chef de la ove, os va a salir Dani. Y bueno, pues uno de los mayores cocineros o chefs que tenemos en defensa del producto que podemos estar más orgullosos en Andalucía. Iba a decir en España, pero en España también, porque España es el mayor productor con diferencia del mundo de aceite de oliva. El 42% del aceite de todo el mundo sale de España, que no es poca cosa. Y de ese 42, pues prácticamente un 65% es de Andalucía. Málaga, como no puede ser de otra manera, pues igualmente como parte de Andalucía, sobre todo la comarca norte, de donde hoy vamos a probar el aceite, de la comarca de Antequera, pues tenemos que llevarlo, igual que el boquerón, encima de los malagueños, pues tenemos que llevar el ove igual. Bueno, pues vamos, para hacer la charla un poquito más amena, yo voy a dar una pincelada, para que no sea tan duro, de algo de agronomía y técnica, y sobre la marcha, pues Dani, cuando quiera, pues te metes por medio y dices lo que haga falta. Yo quería empezar simplemente con esto, ¿no? Con esta diapositiva, que es una aceituna donde, para que nos hagamos una idea genérica, pues el 50% de una aceituna es agua, lo que se llama agua de vegetación, alpechín, y el otro 50% lo forma, más o menos a partes iguales, la madera, el hueso, la piel, parte de la pulpa, y el otro 25% es lo que nosotros aprovechamos directamente, que es el aceite de oliva virgen. Bueno, pues esto que sale de la aceituna, pues es algo de lo que cada día pues salen más estudios sobre sus bondades, sus propiedades y por qué usar el aceite de oliva para todo, no ya en crudo, sino también, aquí está Dani, pues para freír también, ¿por qué no? Aunque sea un poquito más caro. Bueno, yo en casi todas las charlas lo que hago es explicar de dónde sale el aceite. Sale de esa aceituna que hemos visto y sale de una almazara, de un molino. Molino donde la normativa pues dice por obligación que tiene que extraerse el aceite de una aceituna por medio exclusivamente mecánico, por presión o por centrifugación, pero por algún método mecánico. Bueno, pues en la almazara entra la aceituna y sale por un lado lo que a nosotros nos interesa, que es el aceite de oliva virgen, y por otro lado lo que no nos interesa, que es, era antes dos productos, alpechín por un lado y orujo por otro, y hoy día pues sale en un subproducto que se llama alperujo, donde va mezclado el alpechín y el orujo, y ese alperujo sale inmediatamente fuera de la almazara para que no se contamine. Por eso veréis en todos los molinos de aceite de hoy día, pues veréis una tolva muy grande fuera de lo que es el edificio de la almazara, del molino, y en esa tolva pues llegan camiones y se llevan ese alperujo, que es algo así como, es un semisólido, como la lava cuando va fluyendo, pues más o menos esa consistencia tiene el alpechín, porque tiene, o sea, el alperujo tiene un 60% de agua. Bueno, pues sacamos eso de la almazara y nos quedamos con el aceite de oliva virgen en esa almazara. Y ahora, pues, ¿qué hacemos con ese aceite de oliva virgen? Bueno, pues para llevarlo al mercado, pues lo podemos clasificar en esos cuatro tipos de aceite que tenéis ahí. Si el aceite de oliva no tiene ningún defecto, pues
se lleva directamente al mercado como aceite de oliva virgen extra, no tiene defecto y tiene frutado, y sabe y huele a fruta del olivo, a aceituna. Bueno, pues eso se puede envasar como aceite de oliva virgen extra, que es lo mejor que puede salir de una aceituna, que es, podríamos decir, un zumo de aceituna, un zumo oleoso de una aceituna. Si ese aceite tiene algún defecto, un pequeño defecto, porque ha caído alguna aceituna picada de alguna plaga, como puede ser la mosca, hay años que la mosca está más presente y se cuela alguna aceituna, o porque se ha mezclado con alguna aceituna del suelo, o porque se ha transportado de una manera que se ha roto, ha habido mucha presión en la columna del remolque, porque ahora se lleva en remolques pequeñitos, y bueno, pues se provoca una pequeña oxidación, se quedan algún ácido suelto y eso provoca, digamos, a medio plazo que son 2 días, puede provocar un defecto, que es una oxidación, y bueno, pues ya no puede envasarse como aceite de oliva virgen extra, hay que envasarlo como aceite de oliva virgen. Un pequeño defecto, pero no lo vamos a condenar a refinería, que son los aceites lampantes, que son los aceites con defectos pues manifiestos, ¿no? Defectos bastante notables. Ese aceite con bastantes defectos, pues hay que llevarlo obligatoriamente a una refinería. Allí se le quita el olor, se le quita el sabor, se le quitan los defectos y se deja una grasa pura y dura, como ahora vamos a ver. Y bueno, pues se queda lo que se llama aceite refinado de oliva, pero el aceite refinado de oliva no se puede comercializar, al menos en España, directamente. Para comercializarlo hay que encabezarlo con un poquito de virgen o virgen extra, y es lo que nos encontramos en el mercado como aceite de oliva. Aceite de oliva suave, aceite de oliva intenso, que eso no quiere decir ni más ni menos que ese encabezado es un poquito más grande o un poquito más pequeño. Lo normal es que el suave tenga un 10% de virgen o virgen extra y el resto, el 90% de refinado, y el que le llaman intenso, pues que tenga un 15, un 20% de oliva virgen o virgen extra. La normativa permite alguno de los dos, para que le dé algo de sabor y reconocimiento organoléctrico a la familia de la que viene. Y el último, y ahí ya acabado esto, le paso un poco la palabra también a Dani, el último que puede salir de la familia de los olivas, pues ese que tenéis abajo, de ese alperujo, todavía ese alperujo tiene un 2%, un 3% de rendimiento graso que se puede aprovechar, que digamos es rentable llevarlo a una refinería, obtener un aceite refinado, que en este caso se llamaría aceite refinado de orujo, y para poderlo comercializar pues hacemos lo mismo que con el oliva, lo encabezamos con un poquito de virgen o virgen extra y se puede embotellar y encontramos en el mercado como aceite de orujo de oliva, ¿vale? Estas son las 4 categorías que nos vamos a encontrar en el mercado de la familia del oliva. Evidentemente, hasta hace 3 años, el aceite de orujo apenas sí existía. En el mercado no se veía aceite de orujo de oliva. Pero ya, afortunadamente, se están poniendo las cosas en su sitio. Está apareciendo el aceite de oliva, aceite de orujo comercialmente. Y, bueno, pues son 4 categorías con las que podemos jugar según lo que queramos hacer con el aceite. Aunque para el diferencial de precios que hay entre uno y otro, entre un zumo y como si exprimiéramos una aceituna y un producto compuesto con un poquito de procesado químico ya, pues la diferencia de precio de 1 euro para mí no es suficiente. Yo me voy directamente al AOVE, al virgen extra, ¿vale? Bueno, esta era la forma en la que hacíamos antes el aceite. Evidentemente, hasta los años 90 del siglo pasado, pues este era el método que había fundamentalmente. Como podéis comprender, de ahí difícilmente iba a salir un virgen extra.
únicamente probaba virgen extra al molinero. En cuanto salía del molinero, eso ya probablemente no sería virgen extra, porque se obtenía por presión, como estáis viendo ahí, el aceite chorreaba, salpicaba la pared, como estáis viendo ahí, y iba por unas canaletas, de las canaletas iba a la alpechinera, y de la alpechinera, por diferencia de densidad, se cogía el aceite con unos casos y se llevaba a la bodega. Evidentemente, eso pues era aceite de oliva virgen, pero no podríamos decir que era extra con la normativa que tenemos hoy. Hoy lo que tenemos es esas máquinas y ya hemos cambiado el proceso físico de presión por el proceso físico de centrifugación, donde no interviene química ninguna, pero que igualmente es un procedimiento físico donde ni se quita ni se añade ni se le mete calor. Esto hoy día veréis en casi todas las etiquetas extracción en frío. Extracción en frío es porque, vamos, debe de haber trazabilidad de que ese aceite se ha hecho, digamos, no se le ha metido en la batidora, que es esta máquina que tenéis ahí arriba. Bueno, ahí es que no se ve. La máquina más alta que veis ahí es la batidora, que es, una vez que se muele pasa a la batidora, de la batidora pasa al decanter, que es el alma del sistema con el que se obtiene hoy el 99% del aceite. Del decanter sale ya el aceite por un lado y el alperujo por otro, y después pues se limpia el aceite con una centrífuga vertical, y de esa centrífuga vertical pues ya puede ir o bien a decantadores o bien a un filtrado y de ahí al depósito. Aquí esto se hace en asepsia total e incluso ya en ausencia de aire, de oxígeno, que hasta el cajón de tamiz pues lleva su protección para que no se oxide, que el oxígeno nos da la vida pero nos la quita al mismo tiempo. No sé, Dani, tú si quieres... Bueno, yo no sé todo lo que sabes, pero bueno, vamos a intentar aportar un poquito de auge al asunto, ¿no? Me gusta que hayas explicado eso porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hemos crecido en calidad de aceite de oliva virgen extra y se ha potenciado mucho tanto la calidad del aceite de oliva virgen extra que en cocina ha pasado todo lo contrario. Hemos pasado de que nuestras abuelas cocinaban con aceite de oliva, desgraciadamente el aceite que tú has mostrado, ese era el que había. Hemos pasado a mejor calidad de aceite de oliva virgen extra y los cocineros cada vez menos utilizan aceite de oliva virgen extra en la cocina. Y entonces eso es uno de los motivos por las charlas que estamos aquí, ¿no? Para que veáis que al final el virgen extra es parte de nuestro patrimonio y que tiene que ser parte de nuestra cocina. Y una de las maneras de hacerlo es mediante la información, la culturalización de este tipo de eventos y demostrándolo mediante una cata o una muestra representativa de cómo usarlo en la cocina. Yo lo que he venido aquí a freír unos boquerones, pero a explicaros el por qué se fríe así, cómo se freía antiguamente y cómo se hace hoy día. Mirad, yo he competido mucho a nivel de cocina. De hecho, mañana voy a Alimentaria a Barcelona como jurado de la Selección Española de Cocina y vamos a evaluar a los cocineros de cómo hacen las cosas. Me pasaron la receta hace poco y el 95% de los cocineros, estamos hablando a nivel internacional, ninguno, por no decir, hay uno que emulsiona con un poquito de aceite de oliva virgen extra una mayonesa. Lo demás, todos son mantequilla, aceites de semillas, pepitas de uva, aceite de coco, lo que sea. Entonces, algo estamos haciendo mal, creo, desde mi opinión, ¿no? De hecho, yo antes le preguntaba al presidente y le decía, ¿hay alguien de la Academia Gastronómica de Málaga aquí? ¿Hay alguien? No, porque me gustaría preguntarle por qué en el concurso de frituras que tuvimos hace poco, solo habíamos, de 12 candidatos, solo habíamos 2 que utilizamos aceite de oliva. Si el concurso era para potenciar la fritura malagueña, lo lógico es que nos vayamos a la cultura, ¿no? Cómo lo hacían nuestras abuelas y luego replicarlo. Pues las críticas que había hacia la fritura que yo hice, que no gané, no pasa nada, yo acepto todo, era que tenía mucho color y que tenía mucho sabor. Claro,
si es una fritura malagueña, lo que tiene que tener es color y tiene que ser sabor, ¿no? Si lo que había aquí era aceite de oliva, no se llama virgen extra o lo que sea, ¿por qué ahora freímos con aceite? De hecho, había gente que yo puse mi freidora a servicio porque éramos muchos compañeros. Yo os cuento la anécdota, ¿vale? Para que veáis hasta qué punto llega el uso del virgen extra en la cocina. Y mi freidora no lo usó nadie. Entonces, claro, yo me quedo ahí un poco, digo, joder, tío, que yo que soy el rarito de la clase o qué. Entonces, bueno, bromas aparte, sí que explicaron un poco 4 o 5 tips, conforme vayamos friendo, ahora seguirá Diego explicando, por qué aceite de oliva virgen extra y por qué no aceites de semilla, alto oleico, grasa saturada y tal. Mirad, si nos vamos desde el punto de vista del humo, ¿vale? Desde el punto de vista de que se degradan los ácidos grasos con las temperaturas, el punto de humo de diferentes ácidos grasos, de diferentes tipos de aceite, estamos hablando que el del aceite de girasol son 160 grados, aceite de alto oleico 170 grados aproximadamente, y el virgen extra son 210-220 grados. Si nos vamos a la grasa saturada, sí que es verdad que la grasa saturada aguantan más temperaturas, pero la biodisponibilidad que tienen esa grasa en nuestro cuerpo, aquello que tu cuerpo absorbe, no tiene nada que ver con el aceite de oliva, porque a nivel celular las células están compuestas por los diferentes tipos de omega y digamos que tu cuerpo absorbe mucho mejor el aceite de oliva frente a grasas saturadas. Entonces, ¿cuál es la mejor opción para freír? Si nos vamos a los puntos de humo, si yo tengo que elegir entre una grasa saturada y el virgen extra, siempre voy a elegir el virgen extra, porque si, no sé si aquí se podrá ver, pero le voy a dar vuelta a la freidora por ley solo puede aguantar, o sea, solo puede soportar 190 grados. No sé si se ve aquí o se podrá ver. Luego si queréis pasar y lo veis, 190. No hay freidora en el mercado que marque más de 190. Entonces, si estamos hablando de que el girasol aguanta 160 y yo frío a 180, 185, tenemos unos 15 grados de diferencia en donde el aceite se está quemando. Por eso yo siempre digo, no te sienta mal la fritura, te sienta mal el aceite con el que se fríe. Y cada vez más hay más inflamación, inflammaging, que ahora todo lo ponemos con nombres americanos, ingleses, inflammaging y tal, y es por eso, tu intestino ya no soporta esa inflamación por la calidad de la grasa que estás tomando en la fritura y entonces la repele, entonces no queremos. Vamos a los chiringuitos, no ha habido nunca un chiringuito y os oléis la ropa y dice, madre mía, ¿con qué aceite habrán frito? Y es por la degradación del ácido linoleico, que ahora lo explicará, no sé si lo explicará tú, Diego, la parte... Él lo explicará la parte química. Pero, sin embargo, ahora vamos a freír y os vais a ir de aquí y no va a oler nada a fritura, va a oler bien, ¿vale? Entonces, esa es una de las partes a nivel técnico que tenéis que saber. La segunda parte es por qué el aceite de oliva virgen extra es más rentable en la hostelería para los que son restauradores. Yo tengo un negocio que se llama Olivar 15. He tenido que cambiarle el nombre porque la gente veía frito, antes se llamaba bien frito. Pues he tenido que cambiarle el nombre porque la gente veía frito y decía, el fritoleo, yo no voy. Y yo le puse bien frito porque era una defensa de la fritura, del virgen extra. Y mi carta, el 30% son fritos, lo demás es cocina mediterránea. Entonces tuve que cambiarle el nombre hace 3 meses por eso. Porque la gente veía frito, sin embargo, te vas a los chiringuitos y te comes el pescado frito sabiendo que te va a hacer daño, pero bueno, te lo tomas con tu cervecita al lado de la playa, está bien. Que me parece muy bien, que tiene que haber para todo, pero por favor que defendamos lo nuestro. Entonces, a nivel de rentabilidad, fijaros, cuando tú fríes algo en un aceite de semilla, el nivel de empapamiento, eso que se absorbe cuando tú lo fríes, el nivel de empapamiento en aceites de semilla es un 20%. Es decir, si freímos 100 gramos de producto, estamos regalándole al cliente 20 gramos. Si hemos dicho que el aceite se degrada a 160, 15 grados de degradación, se está quemando el aceite, le estamos regalando 20 gramos de aceite quemado al cliente. Si echas los números, al final, a la larga, te sale mucho más rentable. Sin embargo, en aceite de oliva virgen extra, freímos 100 gramos, tenemos entre un 2 y un 5% de nivel de empapamiento. Es decir, le estamos regalando al cliente un aceite bueno, saludable y un 2% aproximadamente, 102-105 gramos.
¿Es más rentable el aceite de oliva virgen extra? Sí, echarle los números. Y luego, si ya estamos hablando de un virgen extra de calidad, esa parte minoritaria que ahora explicará Diego, que tiene, ese 2% de componentes minoritarios hacen que se preserve mucho mejor el aceite, prolonga mucho más la vida del aceite y te aguanta entre 6, 7, 8, 10 frituras, las que quieras. Yo me he tirado 6 meses sin cambiar el aceite de la freidora. ¿Pero por qué? Yo frío, termino el servicio. Empieza a venir gente, yo voy friendo, pescado, esto, carne, tal, pipa, vamos. Termino, filtro, limpio la freidora. Sabéis que el frito hemos dicho entre un 2 y un 5%. Ese 2 y 5% que consume el aceite, le añado aceite fresco. Y si hablamos en términos positivos o negativos, el aceite usado, entre comillas, está en -5, porque ya me he cargado los polifenoles, porque le he dado mucha caña y tal. Pero tengo un aceite en niveles de polifenoles muy altos. Cuando lo mezclo, se equilibran los valores y empieza el contador a cero. Para muestra, un botón, cogéis un termómetro de compuestos polares y lo metéis dentro del aceite. Yo he terminado de freír con aceite de oliva virgen extra y marcaba un 10, un 12. Cuando refrescas, te marca un 4 y un 5. Entonces tú vuelves a filtrar, limpias la freidora, pum, y otra vez aceite. Te puedes tirar años. ¿Qué pasa? Que la pigmentación del aceite es verdad que va cambiando. Entonces no es lo mismo. Y no le va a dar a un cliente un aceite con esa pigmentación. Pero lo único que cambia es el color de la fritura. Pero a nivel químico y saludable, es una pasada. Así que bueno, pero ahora lo veremos. Si quieres sigue tú y yo voy adelantando. Bueno, fácil, una cosa nada más rápida. Vamos a freír unos boquerones, yo voy a ir calentando el aceite. Yo he traído aquí unos componentes así chulos para que lo veáis. Al final lo vamos a probar, pero quiero que probéis también el acompañamiento. He traído un salmorejo de mango, he traído un limón fermentado, y vamos a hacer un curso aquí en la Universidad de Fermentado, pero al final faltó alumnos, pero bueno, lo quería traer para que lo veáis, que es tipo marroquí, y os explicaré luego de qué va. Unos pimientos asados de carbón, y luego vamos a freír el boquerón, que lo tengo en hielo, y veréis cómo se fríe, por lo menos mi versión de cómo se fríe un boquerón en condiciones, ¿vale? Perdona, ¿también se puede freír con harina de garbanzo? Sí, ahora explicaré el tema de la harina, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a una parte un poquito más dura. Bueno, hemos dicho de dónde sale el aceite, ¿no? Los aceites de semillas salen exactamente igual. O sea, la obtención es bien por presión o por centrifugación o por filtración de la semilla, de todas las semillas. Los aceites, no solamente de girasol, que es el que más conocemos, sino también el de canola o la colza, el de soja, el de maíz, todos los aceites pues se extraen por procedimientos físicos. Lo que pasa es que no son comestibles directamente como el aceite de oliva virgen. El aceite de oliva virgen es tal cual. Sin embargo, para hacer comestibles los aceites de semillas hay que refinarlos. Hay que llevarlo obligatoriamente a refinería, igual que decíamos con esos aceites de aceituna de suelo, de aceituna con defectos que no se podían consumir directamente, en las dos categorías que tenemos de zumo de aceituna, AOVE, virgen extra y virgen. ¿Qué pasa? Pues que hay que llevarlo a esa industria, a una refinería. Y en la refinería se le hace un procedimiento físico-químico donde, como he dicho antes, pues se le quita el color, se le quita el olor, se le quita el sabor, se le quita todo lo que no sea grasa, todo lo que no sea aceite puro y duro, todo lo que no sea un triglicérido, que ahora lo vamos a ver. Bueno, pues sí. El proceso de refinación, tanto de los aceites de semillas como de los aceites lampantes o de orujo, pues es este. Primero un desgomado, donde se le quitan los mucílagos, lo que queda ahí flotando, pues se le quita por arrastre. Después una neutralización de los ácidos grasos libres que hay, porque normalmente estos aceites pues tienen una acidez relativamente alta, acidez química, no organoléptica. Bueno, pues se neutraliza, como sabréis bastante, con sosa cáustica. Con sosa cáustica, que tiene una reacción base
Y bueno, pues reacciona a la sosa, después se limpia y se le quitan los ácidos grasos libres a tanto los aceites de semilla como los aceites de lampantes. Una de coloración, para dejarlo prácticamente transparente, porque son aceites rojizos. El aceite de girasol es rojizo. Si dejáramos su color, es un color rojizo. Después de la decoloración, pues una desodorización para que no huelan mal, porque algunos huelen regular nada más, y una desparafinación para quitarle las ceras que también van mezcladas ahí. O sea, un proceso en condiciones, en toda regla, un proceso químico que no tiene los aceites que llamamos zumos, los aceites vírgenes, ¿vale? A ver. Bueno, pues vamos a ver qué composición tiene el aceite de oliva virgen y que no tienen los demás aceites. Los componentes del aceite de oliva virgen son, por un lado, lo que es aceite puro y duro, que es el 98%, lo que es glicerol más 3 ácidos grasos, que es la molécula básica de todas las grasas, ese 98%, pero además, como no lo refinamos, pues tiene prácticamente un 2% de otras sustancias que le llamamos fracción minoritaria, un 2%, y es donde van las vitaminas, los antioxidantes, los conservantes naturales que tiene el aceite, como todas las frutas. Todas las frutas tienen antioxidantes y conservantes naturales, ¿no? Tomamos la fruta para obtener vitaminas. Bueno, pues, ¿de dónde sale el aceite? Sale de una fruta también, se llama aceituna, pero es una fruta. Y como fruta, pues tiene ese 2% que no es aceite y que es lo que hace que tenga en la freidora un comportamiento distinto a los otros aceites obtenidos por refinación. Los aceites por refinación, podemos decir que el alto oleico, el girasol alto oleico, pues tiene la misma composición de ácido oleico que los aceites de oliva e incluso más. Pero lo que no tiene es este 2%. Y este 2% son conservantes que hacen que el aceite, cuando lo metemos en una freidora, sea mucho más estable. Se protege ese aceite ante ese punto de humo, que es cuando ya empieza la molécula de grasa a hacer cosas raras, a romperse los ácidos grasos y quedarse libres y formarse compuestos que a veces son peligrosos incluso. Bueno, pues ese 2% son, por un lado, componentes volátiles, que son los que le dan el aroma a hierba, el aroma a fruta que tienen los vírgenes extra. Casi todos los vírgenes extra hoy día, ya que nos encontramos en el mercado, afortunadamente huelen a fruta, no huelen a molino, como olían hasta hace muy poco. Bueno, pues esos componentes aromáticos son los que nos recuerdan que estamos ante un zumo, los que nos dan esos aromas, esas sensaciones a hierba, a fruta, a hoja de olivo, todos esos adjetivos que le ponemos cuando catamos un aceite, pues aromáticos, pues están ahí en ese 2%. Y están además esos compuestos fenólicos que son los responsables en parte del sabor, el que sea amargo, el aceite de oliva amarga porque uno de sus compuestos fenólicos más importantes, que es la oleuropeína, pues tiene gusto amargo, entonces tiene que amargar. Igual que el café amarga, igual que la cerveza amarga. La primera vez que nos tomamos un café o una cerveza nos sabe a rayo, pero luego nos vamos haciendo a ese gusto y al final, llegando ya a esta hora, por ejemplo, pues si decimos cerveza se nos puede hacer en la boca agua a algunos. Bueno, pues ahí están esos antioxidantes, como digo, que son los que le dan estabilidad oxidativa al aceite de oliva, ¿vale? Huele porque tiene esos aromas que hemos dicho y sabe que a lo mejor son, digamos, dos particularidades que pudieran ser negativas si lo que queremos es que salga algo neutro, pero
ese neutro yo no lo quiero. No sé tú qué dices. Sí, Dani. no. A ver, el tema está en que, desgraciadamente, esa parte fenólica que amarga, pica y tal, prevalece en la primera fritura, por mi experiencia, ¿eh? O sea, en la primera fritura, si ahora probáramos, este es el que voy a hacer de muestra aquí, estoy viendo también cómo reacciona el aceite y tal, porque también es muy importante el tipo de variedad de aceituna que utilizamos. Aquí hemos utilizado picual y hojiblanca, y al final son de las variedades que más soportan la temperatura por lo que dice Diego, por la calidad de los enlaces de los ácidos grasos que tiene, ¿no? Y entonces, en la primera fritura sí que aporta algo de sabor porque esos compuestos fenólicos se adhieren a la cobertura y sí que amarga y pica, pero para mí eso es saludable. ¿Qué pasa? Que a partir de la segunda, esos compuestos fenólicos van desapareciendo, desgraciadamente. Ya me gustaría que se quedaran. Se evaporan porque al final es agua y queda la grasa. Entonces, el que diga que la fritura con virgen extra huele y sabe, a lo mejor en la primera te lo compro, pero la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, nada. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que no es aceite, esa fracción minoritaria. ¿Y qué es lo que sí es aceite? Pues bueno, ahí tenemos otra forma de ver los compuestos minoritarios que tiene el aceite de oliva, que no tiene ninguna otra grasa, porque se conserva tal cual. Y ahí os he metido una cosa, eso que veis ahí a la derecha abajo, que es algo que se está descubriendo últimamente. Ya en Pharmanutri, no sé, era un palabra que se está utilizando, se usa este compuesto que es un triterpénico, que es el ácido oleanoico, a ver si lo digo, oleanólico, sí, que bueno, tiene radical ácido, pero es un triterpénico, que son esa composición que tienen estos compuestos minoritarios. Y bueno, pues se está utilizando, ya digo, en farmacia como un componente saludable y que aporta pues unos beneficios que están ahora poniéndose de manifiesto. Hay un estudio en la Universidad de Granada ¿No pruebo yo? que lo dice así, que está muy abundante fundamentalmente en la piel de la fruta y como la manzana, la uva y la aceituna. Hay una concentración relativamente alta de este ácido en la piel de la aceituna, que al moler la aceituna, pues, digamos, pasa a la masa del aceite. Bueno, pues la fracción mayoritaria del aceite de oliva, pues ahí lo tenéis, es una molécula, pues, una molécula base de cualquier grasa, que no es ni más ni menos que una molécula de glicerol, la glicerina, a la que se le unen 3 ácidos grasos. Mediante ese enlace que veis ahí, se le une 3 ácidos grasos. Y en función de ese ácido graso, esa cadena, digamos, no es una acidez organoléctrica, que son los ácidos de cadena corta, como el cítrico, el tartárico, el vinagre mismo, ¿no? Bueno, pues estos no son organoléctricos, sino simplemente que tienen un radical ácido en la punta de la cadena de carbono. El oleico en concreto pues tiene 18 átomos de carbono y el último tiene el radical ácido. Y además el oleico pues tiene una propiedad que no he dicho todavía, que es que son lo que se llama aceites monoinsaturados. Monoinsaturado porque tiene un grado de insaturación. Un grado de insaturación que es que en vez de ir en toda la cadena de carbono COH, o sea, CH, pues tiene un doble enlace entre los carbonos y tiene, digamos, un retorcimiento, la cadena esa del ácido. Tiene un grado de insaturación. Los aceites saturados, como, o sea, las grasas en general, lo que tienen son ácidos enganchados al glicerol, ácidos insaturados, insaturados que no tienen ese doble enlace. Estas grasas a temperatura ambiente, estas grasas que puede ser la mantequilla, el sebo de cerdo, la manteca, y algunas grasas vegetales como el aceite de palma o de coco, a temperatura ambiente son sólidos.
Se va calentando y se van haciendo líquidos conforme aumenta la temperatura. Esas son grasas saturadas, que como sabéis, pues, digamos, son malas para el colesterol. Que tenga colesterol, pues sabe que esa grasa que tiene ácidos grasos saturados, como es el palmítico en ese caso, que es una cadena más corta que el oleico, tiene 14 en vez de 18, pero es una cadena saturada. Es, digamos, perjudicial para quien tenga problemas de colesterol, porque lo que hace es producir colesterol que le llamamos malo, LDL, en vez del colesterol HDL, que es el que nos produce el oleico, ¿vale? El oleico de forma natural, cuando está en la forma cis. Ahora después lo vamos a ver. Me estoy enredando un poco, pero ahora después lo vamos a ver. Acabo este bloque con este diagrama para que veamos cuál es el ácido más abundante en cada uno de los aceites que podemos encontrarnos en el mercado. Os he hablado de ácidos grasos saturados, que es el que no tiene doble enlace, ácidos grasos monoinsaturados, que es el que tiene un solo enlace, que es el oleico, de ahí que el aceite de oliva tenga el nombre de oliva, que viene de oleico, que es el ácido graso más abundante, que ahí lo tenéis. El segundo de los aceites que tenéis ahí es el del olivo, y veis que tiene un 77% de monoinsaturado, mayoritariamente oleico. Luego tiene un poquito de saturado, que tiene hasta un 14%, que también hay que tomar ácidos grasos saturados, y un 9% de, esto es genérico, y un 9% de poliinsaturados. Y los poliinsaturados son el aceite de girasol, el aceite de soja, el aceite de colza, los aceites de semilla en general son poliinsaturados. Y en vez de tener un grado de insaturación, tiene 2 o 3. El más abundante en el girasol es el linoleico, que pone ahí que tiene un 69%. Si estamos ante un girasol alto oleico, pues probablemente tenga entre un 70 y un 80% de oleico, pero no tiene esas propiedades que hemos visto antes. Bueno, esto me perdonan los que sean químicos, pero aunque sea un poquillo duro, pero hay que decirlo. Y casi es mejor, voy a ver si estaba aquí, quizás sea esto más, digamos, más descriptivo. Fijaros, los 3 ácidos que se pueden enganchar a la molécula de glicerol pueden ser insaturados, que es el que tenéis arriba, es una cadena con un radical ácido al final, monoinsaturado, que es el que tenéis en medio, y veis que tiene un enlace doble en el átomo 9, en mitad de la cadena, y poliinsaturado, que es el que tenéis abajo, que ese tiene 3 dobles enlaces, en el 9, en el 12 y en el 15. Este es el linolénico, que es más abundante en colza, por ejemplo. Bueno, pues esos son poliinsaturados. En cuanto tienen más de 2 enlaces dobles, es poliinsaturado. Y ese enlace, que es muy débil, en cuanto lo calentamos, es lo primero que, digamos, se descompone o se rompe. Si lo calentamos más de la cuenta y empieza a humear, se están quedando ácidos grasos libres. El triglicérido, el glicerol, se le está rompiendo algunos ácidos grasos y se está quedando con 2 enlaces nada más, en vez de con 3, o incluso con 1, o incluso sueltos. Y hay muchos ácidos grasos ahí sueltos a partir de ese punto de humo, que ha dicho Dani antes. Con lo cual puede ser incluso peligroso si pasamos de ese punto de humo, porque se producen reacciones químicas que no sabemos dónde puede acabar, incluso algunos precursores de enfermedades bastante grandes, como pueden ser algunos cánceres. Para ver la cantidad de ácidos grasos libres que tenemos, hay unas tiras también que se pueden comprar en farmacia, se lo metes al aceite y te dice si el aceite tiene muchos ácidos grasos sueltos o no, en función de los colores que
que se ven ahí. Bueno, pues estaba, creo que era aquí en esta, la molécula genérica de cualquier grasa, y en función de esos ácidos grasos, pues estamos ante un oliva, si tiene dos ácidos de los tres, dos ácidos oleicos, el tercero puede ser saturado o poliinsaturado, puede ser palmítico, como he puesto ahí, puede ser linoleico, que es poliinsaturado, pero al menos dos de los tres son oleicos. Esa es la mayor característica que tiene el aceite de oliva en su composición mayoritaria de moléculas genéricas de triglicéridos. Todas las grasas se llaman triglicéridos. Bueno, pues ahí estáis viendo, si por curiosidad, pues veis pues, que la soja, que se usa muchísimo en alimentación animal sobre todo, pues tiene de oleico nada más que un 20-24% como mucho, y lo que más abunda son poliinsaturados, entre ellos el linoleico y el linoleico. Bueno, estoy diciendo una serie de palabras que no sé si se están cogiendo, pero quería por lo menos exponerlo, que se sepa el porqué del aceite de oliva, la composición que tiene, es buena para nuestro organismo o no. Y tengo una diapositiva aquí al final que quería por lo menos que la veáis. Fijaros, la forma de ese enlace doble se puede presentar de dos formas. La forma cis, que es la forma natural, y es la que nos produce el HDL, el colesterol bueno. La fruta de forma natural que llevan aceite, pues lo lleva en forma cis. Sin embargo, al calentar el aceite, si lo calentamos químicamente, la forma final que se queda de ese doble enlace es la forma trans, que es, digamos, más natural para digamos, que gasta menos energía, y si calentamos y sobrepasamos la temperatura de un aceite que tiene la forma cis, al final se va a quedar en forma trans, que ya no es buena para el colesterol, ya no produce colesterol bueno. La forma trans produce colesterol LDL. Estos son, digamos, rasgos que es difícil de explicar, por lo menos para mí, pero que lo sepáis, que al calentar los aceites se produce un fenómeno químico que es la hidrogenación, y se queda al final con la forma trans. Mientras que de forma natural, el aceite, por ejemplo, el aceite de oliva virgen, pues la forma que tiene la cis, que es la que lleva el HDL. No sé, aquí hay algunos químicos que a lo mejor se pueden explicar un poquito mejor que yo. Pero bueno, vamos a seguir con la fritura. Dani. Vale. ¿A mí me escucháis bien? ¿O es que como tengo que trabajar con las manos? Bueno, yo te lo... Vale. Mira, he frito los primeros boquerones para que veáis lo que hemos comentado del nivel de empapamiento, ¿vale? Lo voy a poner aquí, aunque como esto no se lo va a comer nadie, pero luego para que lo veáis, ¿no? Si esto lo hacéis con aceite de girasol, el papel sale empapado. Y esto es lo que yo decía, ¿no? El nivel de empapamiento que tiene el producto con virgen extra está entre un 2 y un 5%. Esto no es solo grasa. Si lo viéramos bien, sería agua del boquerón y un poco de grasa. No sé si se ve la parte amarilla, lo veis muy claro, ¿no? Y esto es una de las cosas que yo siempre hago, ¿no? Y es más, si tuviéramos dos freidoras y la arrancamos las dos a la vez y la ponemos a calentar, ¿cuál creéis que es la más rápida en calentar? Venga, algún valiente. Es que está muy callado. ¿Ha dicho alguien de oliva? No, el oliva no. Girasol. ¿Por qué? ¿Por qué creéis? Es por el ácido oleico. Al final lo que hace es aguantar y retener mucho más. Es como decir, espera, vamos despacito. Entonces va calentando, pero va reteniendo. Y eso es bueno. Eso es súper bueno porque es muy estable.
También la viscosidad que tenga el aceite y la calidad de la aceituna es muy importante a la hora de freír. Si tenemos un aceite con menos viscosidad, pues al final la fritura te va a durar menos. O sea, el aceite te va a durar menos. Y la fritura pues te saldrá de otra manera que, por ejemplo, por eso cogemos aceituna que tiene una viscosidad alta. Y también por la calidad de los enlaces que decía Diego. Utilizamos Coroneiki, Picuar, Conicabra, son aceites que a lo largo del año duran mucho más. Entonces, ¿se puede freír con una arbequina? Sí, pero si tú tienes la posibilidad de utilizar otra aceituna, pues intentaremos siempre coger una aceituna mucho más estable. De hecho, no sé si tú sabías, Diego, que Lidl hace un montón de años, 2 o 3 años, o 6 años, quisieron hacer sacar una caducidad de aceite por variedad de aceituna, porque se dieron cuenta que, por ejemplo, la arbequina de Cataluña aguanta entre 6, 7, 8 meses. Eso lo sabes tú mejor que yo. Sí, sí. Pero, sin embargo, una arbequina de Jaén aguanta un año, año y pico. Entonces, dependiendo de la variedad y de dónde viene, pues incluso hay picuales que aguantan casi 3 años. Y la caducidad o el consumo preferente del aceite está en torno a los 2 años. Entonces, bueno, eso para que lo sepáis como curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, si ponéis las 2 freidoras al mismo tiempo, pues va a pasar que el aceite de girasol, ¡pum!, Ferrari, ¡pum! ¿Qué pasa? Que empieza a calentarse, se va degradando, se va quemando. Fríe, perfecto. Muy blanquita la fritura, perfecto. No te va a salir así de amarillito. ¿Tiene algo de feo esto? Yo lo veo atractivo. Y luego, el crujiente que te da un virgen extra es mucho más crujiente, mucho más palatable, mucho más aromático, mucho más sensitivo. A nivel de aportación, te aporta mucho más. Al final, el boquerón es un tipo de pescado azul, aunque tiene muy poco omega 3, pero sí que es un tipo de pescado azul en el que se complementa muy bien con los omega 9 del aceite de oliva virgen extra. Entonces, al final te estás comiendo una técnica ancestral que lleva con nosotros desde los romanos, que combina saludablemente 2 ingredientes súper saludables y que al final te estás comiendo una cosa que es muy nuestro. ¿Qué harina le pones? La harina va a depender de cómo te guste de gordita la fritura, ¿vale? Antiguamente la harina que se utilizaba era la que había. No estaba tan molida la harina. No era como la que encontramos ahora. No sé si habéis escuchado alguna vez, los que son de Málaga, yo sé, mi tío es panadero, yo empecé con 14 años en una panadería y nosotros le decíamos harina recia. ¿Vale? No sé si eso lo habéis escuchado alguna vez. Aunque realmente eso es solo de aquí de Málaga. La harina recia es una harina donde el grano es mucho más denso y hay más salvado, es más amarilla. Pues esa era la harina que se utilizaba para freír. Hoy día, pues se combina, si vais a algún supermercado, harina para freír. Pero al final es que el grano es mucho más denso. Sí, yo lo que hago es combinar. Esta harina que yo he traído es harina de Coín. Al final tenemos que tirar por los nuestros. Es una harina ecológica de Coín. Vais a ver que es muy fina, es mucho más fina, pero el nivel de gluten que tiene, el gluten lo vais a ver cuando lo apretáis y si veis que se queda muy pegado es que tiene mucho gluten. El nivel de gluten que tiene esta concretamente es muy pequeño, muy poco, porque yo lo que voy a hacer es freír. No necesito, claro, lo que necesito es proteger el pescado y que cierre los poros lo mejor posible. Mira, cuando freímos algo, el alimento cae en una piscina de aceite y se va cocinando desde fuera hacia adentro, ¿vale? O sea, se va calentando, hace la costra y va evaporando el líquido que tiene dentro. Para saber si el pescado está frito, lo que tienes que ver es, primero, a mí me gusta mucho lo que dice Paco Lorenzo. Dice, la fritura tiene música. Es verdad que cuando las personas mayores, o por ejemplo mi abuela, cuando escuchaba el aceite que empezaba a chisporrotear y echaba el pescado. Y eso, al final se traduce, yo lo que he hecho es medir la temperatura a 180, 82 por ahí, es cuando empieza la música de la fritura. Entonces, lo que tenéis que hacer, sí. ¿Y si tienes que utilizar una harina sin gluten, cuál recomiendas? Harina sin gluten. Es que no, a ver, garbanzo, en Cádiz se fríe mucho con garbanzo, con harina de garbanzo, la puedes utilizar. Lo que pasa es que el garbanzo es verdad que sí transfiere sabor al aceite. Ahí sí que le estamos metiendo otra tralla, porque estás metiendo proteína ahí dentro, le estás dando también sabor al pescado, pero que se puede hacer perfectamente y lo puede hacer. Harina de maíz también. Sí, ahí sería más unos azúcares los que intervienen, no intervienen la proteína del garbanzo, pero es proteína vegetal. Al final, la harina de maíz
la maicena, ¿no? Harina de maíz, la maicena va muy bien porque te cierra muy bien el poro del pescado. Entonces te sale una fritura, no te sale tan crujiente como la harina normal, porque al final un pan cruje por el gluten de la harina. Con la harina de maicena, con la maicena, pues se te queda como más blanquita y tal, pero no cruje tanto. Pero si eres celíaca es lo que te toca, ¿vale? Entonces, bueno, cuando metes el producto, se cocina desde fuera hacia adentro y cuando el producto ya está, se ha evaporado el agua, la temperatura del interior está muy parecida a la del exterior y ¿qué hace el pescado? Sube y flota. ¿Qué va a pasar? Que dependiendo del tamaño del pescado, de lo frío que esté o lo caliente que esté, a la temperatura en la que esté, pues vamos a tener un resultado mucho más crujiente o menos crujiente, ¿vale? Entonces, temperatura óptima para freír un boquerón. Yo traigo un tamaño, pues lo que ha dicho antes, más o menos 9-10 centímetros, lo más pequeñito que he encontrado en el mercado, ¿vale? Lo he limpiado y a mí me gusta hielo. El pescado tiene que entrar terso y frío en la fritura para que arrebate, pegue el contraste y sea mucho más crujiente. ¿Cuál es el peligro? Pues que esto está muy caliente, eso está muy frío, la fritura se te viene abajo. Entonces tienes que ir friendo de poco en poco. Pero bueno, sabiendo eso, lo básico, una harina buena que te cierre bien el poro, la fritura va desde fuera hacia adentro, cuando el pescado se eleve, ya tienes la fritura óptima. No sé si me habéis visto mientras Diego estaba explicando, es muy importante sacarlo y dejarlo ahí, porque lo que va a hacer es, el aire va a pasar por debajo y va a soltar todo el aceite y no se va a quedar tampoco aquí. Hay que dejarlo que respire, se queda el crujiente y directamente al plato. No haría falta ni pasarlo aquí, ¿vale? De hecho, en la hostelería utilizamos unos recipientes que es un escurrefritos. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Un escurrefrito es esto con una rejilla de acero y agujero y un poquito de aire debajo. Entonces se va sacando y se va echando ahí. Claro, ¿qué pasa? Que cuando vas a sitios tienen escurrefritos, sí, pero el frito lleva ahí el escurrefrito lleva de 20.000 fritos. Entonces, claro, se contaminan unos de otros. Pero básicamente es eso. ¿Tú vas a explicar algo más o sigo yo? Bueno, sí que tú. Ahí tenéis la diapositiva esta, que era lo que ha explicado Dani. El aceite hay que llevarlo a 180 grados aproximadamente, que es la temperatura de estabilidad del aceite y la temperatura a la que se fríen los distintos alimentos que queramos freír. Quizás la patata un poquito menos, 175 grados más o menos, pero lo suyo es que esté, como ahí estáis viendo, en ese arco de 150, 160 hasta 190, donde se fríe. Al meter el alimento en el aceite, la temperatura baja drásticamente. Vamos de un producto que está pues, próximo a cero, a meterlo en el aceite, pues la temperatura se viene abajo y cuando se está friendo, pues ahí tenéis que en la parte más externa pues adquiere el alimento 100 grados, que es cuando está intercambiando agua y está echando ese humo saludable, que es, por ejemplo, cuando freímos patatas que tienen mucha agua, pues el humo que sale al meter las patatas en la fritura, eso es vapor de agua directamente, que está perdiendo el alimento y en función del grosor de lo que tenemos, de lo que estamos friendo, un boquerón, pues el grosor va a ser muy pequeñito, pues el interior cogerá más o menos temperatura. Y estáis viendo que el interior no llega a los 100 grados, mientras que la capa exterior pues sí que coge los 100 grados. Y se forma esa costra que estáis viendo ahí, que antes lo ha dicho Dani, que hace que el aceite no penetre hacia adentro del alimento. Y lo que se produce es justamente, no sé, creo que había una diapositiva aquí, donde estáis viendo que se va rompiendo las paredes del alimento y va evaporando agua que si no lo dejamos en un secador adecuado, como ha dicho Dani, en la rejilla e incluso después en un papel secante, pues lo que hace ese aceite es penetrar por esos agujeros hacia el interior del alimento y se queda empapuchado. Por eso es tan necesario
ponerlo en papel secante o en la rejilla. Y de las freidoras de aire que opina. Eso no son freidoras. Eso es un invento que me parece muy bien. Lo que pasa es que eso hay que tener Cuidado, ¿eh? O sea, las freidoras se ponen, esas freidoras, bueno, esos artilugios se ponen a casi 300 y pico grados. Es una resistencia que está dando calor y va girando. Como Y un le horno. mete- y le mete aire. Entonces es un secador, es un horno. Entonces, claro, eso le está metiendo ahí una tralla para que en un minuto por ahí te cocine. Entonces, cuidado, se ha salido nuevo. Ahora vamos a ver lo que dura. La fritura lleva con nosotros más de 2000 y pico años, ¿eh? O los romanos, ¿eh? Sí. Y luego por allí hay otra pregunta. Ah, sí. Dime. ¿Cuál es el más recomendable de los aceites de función? Mira, Monovarietales. sí, a ver, lamentablemente... Lamentablemente en el mercado, si sois restauradores o al que tenga un restaurante, lamentablemente en el mercado se llaman preparados oleosos, oleícola, Sí. oleoso o algo de eso. Y eso tiene 3-4 tipos de aceites, de soja, de girasol altoleico, de no sé qué. ¿Qué ocurre con eso? Pues que diferentes tipos de humo, puntos de humo. Entonces, claro, tú vas calentando. 160, se empieza a quemar el girasol. No sé, el soja me parece que son 200 y pico. Sí, Sí, lo que pasa es que no es tan estable como el virgen extra. Entonces, se quema uno, se contamina al otro y se contamina al otro. Entonces es triple bomba. Triple bomba. Entonces te estás comiendo una cosa que tú a la larga no sabes cómo te va a afectar en el cuerpo. Sí, ¿qué tipo de aceituna para freír? Yo que ahí no me quiero meter en ese charco, eso que lo responda Diego. A mí, yo estoy en Málaga y me gusta la hojiblanca, porque para mí es mucho más estable, pero si te vas a Jaén te dirán que el picual, y si te vas a la meseta y tal, cornicabra, y si te vas... Yo sí te digo que yo utilizo muchos, y a mí el picual es muy estable, pero una hojiblanca también es bastante estable. Pero yo tengo un termómetro de compuestos polares, yo no tengo las tiras, y yo lo compruebo metiéndole el termómetro. Y yo he frito con arbequina o con verdial de Málaga, y el verdial que se me va en nada. Y a las cosas hay que llamarle por su nombre. Sí, bueno, un segundín a lo que ha dicho Jesús. A ver, monovarietales, como ha dicho Dani, depende mucho de la zona y de la variedad. Hay variedades que tienen un contenido en ácido oleico muy bajo, entre ellas la arbequina y la verdial. La verdial de Vélez es de las que tienen el contenido más bajo, por eso son aceites, digamos, menos densos, que por ejemplo un picual de Jaén, que es más denso, o un cornicabra. Un picual o un cornicabra tiene en ácido oleico en torno al 82%. El hojiblanco, que es el nuestro, pues tiene la media que hemos visto ahí, en torno a un 76% de ácido oleico, que le da mucha estabilidad, y para freír pues son perfectos, vamos. Y los picuales cornicabras de alto contenido en ácido oleico, pues también. Los de bajo contenido en ácido oleico, como es el arbequino, como es el arbosana, como es el verdial de Vélez, pues para freír no son los más recomendables, digamos, ¿no? Por eso, porque tiene un punto mucho más bajo. Allí había una pregunta, lleva ya tiempo. Sí. Una pregunta para sobre freír, que hizo que 180 grados para una temperatura con freidora, pero si es con fogones en casa, ¿hay algún truco para...? Bueno, hoy día hay, en el Lidl de vez en cuando hay termómetros para cocinar, y que mete el termómetro y te marca con una precisión relativamente grande y vale, no sé si son 6 euros o 7 euros, una cosa baratísima. Bueno, yo no he querido meterme en internet, he dicho a la mano, cosa que tenemos a la mano, ¿no? Pues en esas cosillas que mete el Lidl de vez en cuando, pues viene también termómetro. Bueno, yo tengo que decir una cosa, acércate que me lo cojas. Y es que esta tertulia de la Carta Malacitana está relacionada directamente y se hace
por un convenio que se firmó el año pasado con el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, precisamente en el que se incluyó esta tertulia y además el apoyo y el respaldo de la Carta Malacitana a la fiesta del Boquerón Victoriano que se celebra en septiembre en aquella localidad. Y sobre todo que la carta, bueno, nosotros defendemos la cocina malagueña, defendemos la tradición, pero bueno, en ese convenio también se estableció el que esa defensa se iba a mantener especialmente con el boquerón y con el aceite de oliva. O sea, que, digamos que por dejar constancia de que esto es así. Vamos a empezar a cocinar. ¿Hay más preguntas que hacer? Bueno, A ver, sí. ¿Se echa poca cantidad de pescado ahí dentro? Si se echa poca Dale. cantidad de pescado. Contra menos cantidad, Mejor. más rápido va y menos abajo se ve en la freidora. Eso por supuesto. Pasa que al final depende también de cómo te entren las comandas. Entonces todo de golpe tiene que... Ahora va a tener que echar bastante. Sí, Quería comentar una cosa. Bueno, nosotros siempre, no sé, siempre cocina con aceite AOVE y normalmente era de compraba de Verdial, a nuestro cocido, que es aguanta menos. Lo usaba 3-4 veces y descargaba. Pero bueno, concretamente, el tema del orujo, aceite de orujo, he oído que digamos, a nivel de aporte nutricional es prácticamente igual de bueno. Supongo que no igual, pero bueno, si se fríe con eso, es más fuerte, más intenso. No sé, nunca lo he probado, pero Bueno, es una cuestión económica. El aceite de orujo, igual que el de oliva, la composición de ácidos grasos es exactamente igual que la del virgen y virgen extra. Lo que no tiene es ese componente minoritario, más que en esa pequeña proporción que se le añade de virgen o virgen extra al refinado, ¿no? Es cuestión económica. Que queremos ahorrarnos un poquito de dinero, pues a lo mejor el aceite de orujo, que era el que se usaba en la churrería, por ejemplo, antiguamente, porque tiene gran estabilidad y puedes hacer frituras una detrás de otra, y vas reponiendo y no pasaba nada. Hoy día ya con estos compuestos grasos que ha mencionado Dani, hechos expresamente para cocina industrial, pues eso ya es otro cantar. Pero por cuestión económica, si queremos usar un aceite de orujo para freír, pues tampoco nos estamos equivocando mucho. Y luego, pues, la verdad que un buen AOVE, sacrificarlo en la freidora, pues no le vas a sacar todo el rendimiento que le puedas sacar consumiéndolo en crudo, ¿no? Pero para gusto, es como el que le echa un chiva a 20 años, le echa Coca-Cola, ¿no? Bueno, pues el cliente tiene razón, siempre. Eso allá cada cual. Y sobre todo, si no hay un diferencial de precio entre un virgen extra y un orujo o un semilla, porque un semilla alto leico, como puede ser un girasol alto leico, no tiene el precio de un girasol normal. El girasol normal lo tiene a 2,5 € más o menos en el mercado, y un alto leico de girasol pues lo tiene a 3 y pico. 3 y pico, y a 4 y pico tiene ya el orujo, y a 5 y medio, 6 tiene ahora mismo el virgen extra. Pues yo no sé si merece la pena con lo que nos jugamos en salud, porque en salud sí que nos podemos jugar bastante cuando empieza a humear, o sea, cuando alcanza ese punto de humo, un aceite de semilla, que no tiene la estabilidad que tiene un virgen, ¿vale? Con respecto, un momentillo, es que este chico ha preguntado cómo controlar la temperatura en la sartén sin el termómetro. Entonces yo creo que podríamos decirle un poco de cuando el aceite ya... empieza a moverse, vemos la sartén y empieza como a moverse un poco el aceite. No, y la Ese es el punto... ya no quedan burbujas, yo creo que... No, pero antes de... El trocillo de pan que se echa
un poquito de pan y cuando empieza a burbujear, ahí está la Y a temperatura. flotar. Cuando flota, Flota y el burbujea. trocito Esa es de la pan, temperatura idónea para echar. ese es su punto óptimo. No hay que ir al líder a por el termómetro. Con eso vale. Bueno, más cosas. Mientras preguntas, acaba de preguntas. freír Dani los boquerones. Es importante lo que ha preguntado por aquí, que es la cantidad. Si echamos menos, sale mejor. Siempre. Siempre. Entre otras cosas, porque normalmente el pescado lo solemos tener a lo mejor frío, lo hemos sacado de la nevera, el aceite se enfría y si se echa mucha cantidad tarda mucho tiempo en recuperarse y ya el pescado va subiendo, la fritura va subiendo el aceite. Sí, No, para todos los tipos de fritura. En esa diapositiva lo tenéis muy claro. En función del grosor, pues te tienes que ir a más temperatura o menos temperatura. Una albóndiga, por ejemplo, o una croqueta, que tiene un grosor grande, pues te tienes que ir a 200 grados prácticamente, de temperatura óptima para freír. En cambio, una patata, un boquerón que tiene, digamos, poco grosor, o un rebozado finito como tiene el boquerón, pues con menos temperatura, con 175 grados, pues fríe bien. Más cuestiones. Más dudas sobre la fritura, sobre la utilización de la OVE. Bueno, no hemos comentado, lo ha comentado Dani, pero yo quiero recalcarlo, que el aceite, bueno, ahí estáis viendo cuando burbujea una burbuja blanca, es que estáis tirando agua. Cuando burbujea de otra manera es que está echando humo, un humo ya más intenso. Después de la fritura queda eso, como estáis viendo ahí, sobre todo si es pan rallado con lo que estamos empanando o incluso la harina. Bueno, pues si es pan rallado, lo cogemos lo filtramos con un simple colador de malla, y si es enharinado, como en este caso, pues tendríamos que irnos a un filtrado de tela, porque es quien de verdad retiene todos esos restos de alimentos que si los volvemos a recalentar se pueden producir esas cadenas raras que antes he mencionado. El aceite de oliva se puede utilizar varias veces, como ha dicho Dani, cosa que no se puede hacer con los aceites de semilla porque se va consumiendo y bueno, no tiene esa estabilidad que tienen los aceites de oliva. Se puede utilizar muchas veces, no sé cuántas, 5, 7, eso ya depende de cada uno. Y sigue teniendo pues esa estabilidad por esa composición natural que tiene el aceite, de esa forma cis que no tiene los aceites pasados por una refinería, aunque son igualmente estables, pero ya digamos no es lo mismo. Bueno, pues eso es lo que sí quería que tuviéramos en mente, que no debemos ser vagos y después de cada fritura debemos filtrar, para que no queden restos en el aceite y el aceite sigue estando pues en condiciones saludables. Para freír es bueno utilizar el cerazo para quitarle la... Sí, claro. Toda la harina que le sobre se la tenemos que quitar. Es lo suyo. Que se quede nada más que la aceituna, la harina que realmente absorba el pescado en este caso. Eso quizás sea Dani el que tenga más conocimiento. ¿Utiliza el cerazo o no? Sí. Bueno. Ahora cuando termine de esto, voy a explicar cómo lo explico. A ver, vamos a quitar ya esto. Una cosa, la sal, ¿cuándo es mejor echarla en la fritura? Al final. Bueno, yo ahora digo... Bueno, Bueno, ahora Dani va a aclarar. Sí. Porque
acaban de preguntar que si la sal, ¿cuándo se echa? Pues al final de la... Bueno, Para que no se- yo la he hecho al final. Ahora Dani nos lo dice. Sí. Es cuando la coge, de verdad. La tarea. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, recuerdo el vino. El vino es, como he dicho, es el vino Milva. Esta es una bodega muy pequeñita. Argimiro ha estado muchas veces con nosotros, el propietario, y es una bodega que en Manilva está haciendo una labor muy importante, porque no solo tiene la producción, una pequeña producción de estos vinos blancos, de Moscatel de Alejandría, que es la variedad que hay plantada allí, con cepas viejas, cepas muy viejas de Manilva, sino que además está haciendo una labor de divulgación de vino muy interesante. Una labor de Sí, ¿para qué quieren más? visita la villa, donde No salta. Sí. explicaciones, que incluso se puede hasta apadrinar una cepa. O sea, que si alguien quiere tener un ahijado que luego le dé alguna botellita, pues ya sabe que puede ir a Manilva a hacer eso. Y es un vino excelente, es un vino diferente al resto de los moscateles de Alejandría que se hacen en la Poner la cámara. en denominación de origen Sierra de Málaga, la denominación que le corresponde a este vino, porque además recuperó esa cepa en Manilva prácticamente, bueno, se hacía vino casero, pero no se hacía un vino para venta, sencillamente para el consumo interno. No, ese vino ha sido ganador de los mejores vinos Bueno, de sí, Málaga. exactamente, como dice Diego, la concurso que organiza la Diputación Provincial a través de la Málaga ha sido ganador como el mejor blanco de la provincia. O sea que es un vino que tiene una calidad contrastada. La producción es muy pequeña, no es fácil encontrarlo, pero bueno, se puede. En Málaga capital se venden algunos que están así. Bueno, yo tengo que decir que está resurgiendo el interés por crear bodegas en Manilva. Ahora mismo acabamos de dar de alta una bodega nueva, y tenemos un proyecto que nos han presentado una ayuda para una nueva bodega, de esta bodega que hay hoy en día, que está en mitad de un viñedo, lo que en Francia le llamaba vino de garaje, pues prácticamente una bodega pequeñita, donde tiene su viñedo alrededor, a lo mejor 2 hectáreas, y bueno, pues se han tirado al vacío, y yo creo que ya con estas van a ser 5 las bodegas que va a haber en Manilva. Hace años no había ninguna. Ahora ya, por lo menos legalmente, va a haber 5, hay 4 y va a haber 5. Ese, por otra parte, el modelo de bodega no muy grande, que se da mucho en Francia, por ejemplo, es el modelo que yo siempre le pido a los bodegueros que no rompan en Málaga, que se genere un vino de mucha calidad, pero pues, no se necesita a lo mejor para que la bodega sea rentable, pues si se necesita un par de hectáreas o con mucho 3 hectáreas, pues que con eso que no sobrepasen esa cantidad. Porque el vino, cuando la cepa da menos racimo, es el vino mejor. Es decir, cuanto menos racimos dé, cuando la cepa es más vieja y a lo mejor te da 2 o 3 racimos solamente, el vino que sale de esa vid, pues es de mucha más calidad. Con lo cual, bueno, es un modelo que yo creo que Málaga lo está entendiendo, se está entendiendo. No tenemos la bodega mayoritaria, en algún caso lo hay, en el caso con la transmisión de Málaga Virgen, por ejemplo, pero, o Doña Felisa, que está ampliando también, pero no llegan a ser las grandes bodegas de millones y millones de botellas. Bueno, lo diga Dani mejor, como profesional. A ver, los secretos de... Vale, mira, me he dejado aquí unos pocos para freírlo para que, bueno, los que la habéis probado, ¿qué tal? ¿Se nota la diferencia o no? ¿Huele a fritanga aquí? No huele a fritanga, huele bien, huele a que se ha cocinado, se está cocinando y tal, ¿vale? Bueno, primero,
Yo no me voy a meter con Diego ni nada. Yo sí que os digo que yo le echo la sal antes, ¿vale? Le echo la sal antes por varios motivos. Primero porque la coge mejor, ¿vale? El pescado se ve más sabroso. Tenía la sal justo, no sé si os ha faltado sal o nada. Si tú se la echas después, el frito, es verdad que el frito coge mejor la sal ahora. Nada más salir, pum, le echa la sal y te la coge. Pero dependiendo de qué pescado, le va bien antes o después. El boquerón le viene bien antes y después. De hecho, yo me he puesto una placa aquí, que no sé si la habéis visto, también porque cuando le eches la sal suelta agua. Al soltar el agua, ya no ese agua no me queda dentro. Entonces yo salo, suelta un poco de agua, lo dejo ahí que suelte agua y ya lo meto en la harina. Cuando ya lo he metido en la harina, lo voy mezclando y sí que utilizo cedazo, Antonio. Utilizo cedazo. Claro, no me traigo el cedazo del restaurante, si no me matan. Pero me traigo mi mini cedazo, ¿vale? Eso tú lo escurres, lo vas escurriendo y ya lo tienes. Por ejemplo, ahora os explico el tema de la sal. ¿Vale? Yo ahora le echaría un poco de sal. El que quiera repetir, ahí es más boquerón, ¿eh? ¿Sí? Le voy a dar... No sé si había... Aquí. ¿Te faltan mucho? Es que no sé dónde tiene... José, ¿dónde tiene eso? Vale. José. Pues toma, ¿te lo montas tú ahora? Ahí tienes, eso y eso. Vale. Entonces, bueno, se le echa la sal, pierde la cantidad de agua que tiene aquí, le metes la harina y luego se echa el boquerón, temperatura óptima. Yo entre frito y frito he esperado que se recupere la freidora. Ese agua que decía Diego hay que dejar que se evapore. Entre frito y frito espero que se recupere la freidora. ¿Dónde lo veo yo? En el termostato. Cuando el termostato se apaga la luz amarilla, no sé, ahí no se puede ver, pero si escucháis el clic, no sé si escucha. Si escucháis el clic, es que ya ha llegado a 180. Ahora tengo 180, ya podría echar la segunda fritura. Como no lo voy a usar más, bajo temperatura. ¿Para qué quiero oxidándose el aceite continuamente? Tiro el pescado y no lo levanto. Se lo he dicho al cámara antes, me ha dicho. ¿Y por qué la gente, lo típico que veis en los restaurantes? ¿Para qué? ¿Para qué? No para que se despegue, pero si tú lo echas y eso se despega. Si tiene una buena cobertura, eso se despega. Tú lo tiras, si lo quieres mover un poquito, pero no lo levantes. Porque lo levantas, al levantarlo, se va perdiendo agua. Otra vez, lo levantas, otra vez. El aceite se recupera, se baja, se sube, se baja. Y estás ahí subiendo, maltratando el aceite de una manera que es brutal. ¿Qué haces? Lo dejas y cuando flota y ves los boquerones por arriba llamándote, pues ya lo sacas. Depende de cómo te guste. Os lo he sacado un poquito más de lo que me gusta a mí. ¿Pero por qué? Porque yo lo que quiero es que lo cojáis con la mano. En el restaurante yo lo dejaría menos cocción. Mucha menos cocción. Pero bueno, aquí entiendo que lo que quería es que, primero, con el salmorejo de mango, lo mezclarais, con el pimiento asado de carbón, lo mezclarais también, o bien con la mano o bien con la cuchara. Y luego lleva por encima un poquito de tajín, que es la especia de las 5 chiles esta, con el limón cítrico y tal. Luego he cortado los limones, para que ahora os limpiéis un poco la boca, porque quería poner la parte, no quería inundaros el sabor de... Ahora sí eso lo pasa, que ellos vayan comiendo con la mano uno. Ponemos, si quieres, lo dividimos en dos, ¿sabes? Y lo pasáis. Y la idea era que limpiarais un poco. Os vas a segregar ahí los jugos y tal, que con el vino viene brutal. Pero lo más interesante es eso. Metes, sumerges, que flota, lo sacas, dejas que se airee un poco y luego lo sacas a un papel absorbente y fuera. Es que ni haría falta de sacarlo a papel absorbente. ¿Vale? Y poco más. Una pregunta. Sí. ¿Cuándo se fríe el boquerón sin espina? ¿Cómo? ¿Cuándo se fríe el boquerón sin espina? Primero. ¿Cuándo se fríe el boquerón a limón? Tercero. ¿Cuándo se fríe Eso a tu gusto. adobado? Eso, ¿Cuál es el proceso? a tu gusto, o sea, todo lo que era el adobado, al limón y tal, el limón es muy típico en Málaga, el limón es muy nuestro. Todo eso era para preservar el pescado. Cuando el pescado ya estaba tocadillo, lo metías en limón y fuera. En vinagre pasa eso, que era el pescado estaba ya tal, lo limpiamos y tal. A mí es que me gusta mucho con limón, pero es verdad que entiendo que para una elaboración que va acompañada con una guarnición, con el gazpacho de mango y tal,
quiero que esté neutro para que sumen todos los ingredientes. Pero al final, detrás de todo esto, hay una cosa que es muy importante y eso sí que me gusta decirlo. Una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse. Vamos diciendo por ahí de que tenemos muy buenos aceites, de que tenemos buenos alimentos, de que tal, esto y lo otro, pero luego cogemos la freidora, la ponemos, bueno, la sartén la ponemos a 200 y pico grados, nos cargamos el aceite. El mango lo dejamos ahí triturando, perdemos toda la fibra y tal. El pimiento, contra más asado, sí, más radicales libres hay. O sea, cuidado que es que vamos ahí de capillita, como yo digo, y luego cuando te lo comes, realmente no te estás nutriendo correctamente. Y luego aparecen, lo que ha dicho Diego, los cánceres, los problemas, el tema de intestino, microbiota. Entonces hay que tener cuidado. Y la cocina moderna, la cocina nueva, la cocina creativa, va hacia la salud y el producto de proximidad. Eso, innegable. Eso ya de esferificación y eso, ya cada vez se está perdiendo. Y te estamos volviendo a la cultura y al patrimonio antiguo. Y... Si yo vengo de Londres, me he criado allí y me ponen un plato de boquerones, ¿cómo me lo como? Y si vienes de Londres, Con la boca. ¿cómo te lo comes? Pues te lo puedes comer al limón, te lo puedes comer al alioli. Lo cojo entero, le quito la espina, cojo cuchillo. Ah, vale. Aquí, por ejemplo, por el tema del calcio, que eso siempre se ha dicho, pues te lo comes entero. Yo me los como entero, hasta la cola me lo como, pero a mí me gusta. Yo lo como entero, pero si yo soy un inglés, como... Pues tendrás que enseñarle cómo se comen los boquerones aquí. Claro, es que es como si yo voy a Londres, y a mí me dice que el fish and chips hay que echarle vinagre por encima. Y yo nunca a un pescado frito le echaría vinagre por encima, pero ellos le echan un vinagre acético a tope por encima y te lo tienes que comer así. Pues yo le pregunto, ¿cómo te lo comes? Ah, sí, ah, pues mira, qué bueno, pum. En tu restaurante le das al extranjero, se lo comen a lo mejor... Sí, sí. Él se lo comen así, pero tú ahí el cliente al final lleva la razón. Yo lo que quiero es que transmitirle un poco de cultura gastronómica nuestra, porque ellos vienen aquí al territorio a que nosotros les expliquemos nuestra cultura. Y la parte mediterránea es eso. Es una buena comida donde tú explicas un concepto, pero mediante la comida. Aquí veo un compañero que está de ala fina, no por... Bueno, ya está. O sea, mientras te lo comas... Ahí. mientras te Si lo comas... echas mano del refranero español, pues dice, donde fueres, haz lo que vieres. Claro. Y no te equivocas. Nos hemos alargado un poquito, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena esta charla que queríamos tener especialmente en base a ese convenio con el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria y también porque de vez en cuando hay que recurrir a la tradición e insistir en ella, porque a veces hay momentos en los que se nos olvida o se nos ilumina un poquito. Dani acaba de mencionar ahora mismo lo de las esferificaciones, todo eso que hace tan solo 4 o 5 años estaba en completa moda. Es decir, cualquier plato que te ponían llevaba una bolita de aceite, de salsa, de cualquier cosa, que está muy bien como adorno, pero me gusta citar a Josep Pla mucho. Diego, que me oye a menudo, sabe que lo cito mucho, porque Josep Pla, una de las cosas que decía era que la cocina tenía que ser honesta, la mejor cocina tenía que ser honesta. Lo mismo que decía que cocinar era tan fácil o tan difícil como meter el paisaje en la cazuela, pues decía que la cocina no tenía que utilizar los trampantojos, tenía que ser algo que se vea, que se note, porque una de las cosas que funcionan, uno de los sentidos que utilizamos para comer, los utilizamos los 5, pero sobre todo la vista, es el primer sentido. Entonces, si metes un trampantojo, a lo mejor no estás siendo demasiado honesto con el comensal. Bueno, pues muchas gracias a ambos, muchas gracias a Jesús por la disertación que nos ha hecho y por hablarnos del boquerón. Y ahora, bueno, pues como recuerdo de paso tanto de Diego Por ahí, como de Dani. Sí, a ver. Por ahí va. No, pero es que no. Ahora lo explico. Del limón. Del limón. Sí, el limón al final es una receta marroquí. Sabéis que los marroquíes estuvieron con nosotros un montón de años
y lo que hacemos es un probiótico, porque es una fermentación láctica, y lo que hacemos es un tanto por ciento de salmuera, su peso en sal, y lo dejamos metido aquí. Y luego yo, por ejemplo, lo he pesado al 80% sal y un 20% azúcar, que es el que habéis probado, que está como dulce. Y tiene especias, tiene pimienta, anís estrellado y clavo, ¿vale? Y el otro simplemente es el más marroquí, que es sal y limón. Ya está, no lleva más nada. Y esto sí que, por ejemplo, es del 14 del 12 y este es del 1 del 12. Y lo dejas, sí, y se queda así. Está dulce, pero es cítrico, te limpia muy bien y eso para una cata de aceite es brutal. Bueno, pues aclarado el tema del limón, ahora le vamos a hacer entrega, vicepresidente y Amparo, la tesorera, a ellos de que sobra, como siempre, de nuestro instructor de cabecera, Pepe Pereiro, que además es nueva en este caso, así que hacerle entrega. Muchas gracias. Y un aplauso para los ponentes.